Pero él mismo viene y revela que dentro de esos personeros está Carlos Pareja Yanusel, está el señor Alex Bravo, está el señor fiscal general, está el señor Delgado, está el señor Vallejo, y ellos ¿qué son? Bueno, yo creo que sobre este tema el propio fiscal ya lo dijo en el seno de la Comisión de Justicia, a la cual compareció en días anteriores, de que tener empresas en paraísos fiscales por sí mismo no es ningún delito. El delito sería si es que se utiliza ese mecanismo efectivamente para evadir pago de impuestos o para esconder dineros mal habidos. Pero un funcionario público debe declarar por el momento que y eso debería aclararse en cada caso. Claro. Ahora, en el tema de los funcionarios públicos, evidentemente pues la ley señala muy claramente que tienen que declarar todos los bienes que se tengan en el Ecuador o en el exterior, y obviamente eso incluye a los paraísos fiscales. No hacerlo es un delito. Moisés, ¿usted se acuerda cuando, a propósito de los problemas de los contratos del hermano del presidente, el presidente promulgó un decreto prohibiendo que cualquier persona que quiera contratar con el Estado, funcionarios públicos, tengan paraísos, en compañías o acciones en paraísos fiscales? Hay un decreto firmado por el presidente. Bueno, pero también hay otras disposiciones legales que no sé si se habrán caído en cuenta, posteriores, muy recientes, en donde se permite pues que vengan capitales de los paraísos fiscales a inversiones con el Estado ecuatoriano. Bueno, que vengan está bien, pero no que de aquí salgan. No, pero el hecho es pongámonos de acuerdo, pues, claro, no satanicemos un tema, a no ser que se compruebe que los fondos son ilegítimos, que son ilegales, que son producto de actividades mal habidas o prohibidas en alguna parte. Es decir, ese es el tema aquí de fondo. No se puede satanizar per se las cosas sin realmente investigar de qué se trata. Repito, hay una disposición legal muy reciente que se aprobó con la Ley de Alianzas Públicas Privadas, en donde se incentiva la inversión extranjera y la nacional, pero también la que venga de los paraísos fiscales. De esta manera que, ¿de qué estamos hablando aquí, no? Entonces, es necesario. Claro, porque si estigmatizan un país como Panamá, entonces ¿por qué reciben el empresario panameño? Está bien eso ya, pero otra cosa es el funcionario público que viene y pone. Por supuesto. Ya se supone que se te está robando la plata. Por supuesto, y sobre todo si usted no declara, pues, ¿no? Sí, usted tiene que declarar, porque repito, el propio fiscal dijo en días anteriores que no es ningún delito el tener una empresa en un paraíso fiscal. Lo dijo. Y en el fondo creo que es así. Porque si esto fuera un delito, pues hace rato, ¿no?, los paraísos fiscales, que son muchos en el mundo, ya hubieran desaparecido. Pero aquí el tema de fondo, yo creo, mis estimados amigos, es nuevamente distraer la atención ciudadana en temas que no va a llevarnos a ningún lado. Más allá de que se pueda estar en la palestra pública el nombre de algunos exfuncionarios del actual gobierno que tendrán que dar las explicaciones del caso de por qué tenían empresas que nunca fueron declaradas en sus declaraciones patrimoniales, y si han manejado o no dineros provenientes de contratos con el propio Estado en entidades que ellos dirigían. Entonces, eso habrá que esperar las explicaciones del caso para ver pues si no ha habido nada incorrecto. Pero aquí el tema de fondo, repito, es que estamos distrayéndonos de la discusión importante que debe desarrollarse en el Ecuador. Mire, todos estábamos ya más o menos encaminados a discutir los distintos aspectos de la enorme crisis financiera en la que estamos viviendo, y en eso vino lo del terremoto, y lo del terremoto pues por obvias razones trae un nuevo tema de discusión, entre otros, de aceptar una nueva ley de impuestos sin reflexionar mayormente varias cosas que creo que es importante señalarlas en esta entrevista. Vean, primero, la primera cosa que pudimos observar, aquellos que pudimos ir al terreno de los hechos días después del terremoto, es la enorme incapacidad del enorme aparato estatal para responder rápidamente a una crisis como la que se presentó luego del terremoto. Esa famosa Secretaría Nacional de Riesgos, que ha venido a lo largo de 9 años con bombos y platillos, disque preparándose para que la sociedad civil y en general todos podamos responder adecuadamente a un siniestro de esta magnitud, fue un fracaso terrible. La primera cosa, era patético
patético ver una cantidad de gente que bajó de las alturas, dizque para tratar de coordinar las primeras actividades luego del terremoto, y eso era un caos total. Lo segundo, ¿cómo así el presidente de la República, en 3 días creo que fue, ya determinó de que se requerían $3.000 millones aproximadamente para reconstruir los daños sufridos en el terremoto? Las empleadas. ¿De dónde salió esa cifra? De las empleadas. ¿No? ¿De dónde salió esa cifra? En estos días hemos escuchado al señor Enrique Pita, que preside las cámaras de la construcción, y él señala que son alrededor de $1.000 millones lo que se ha estimado hasta el momento. Entonces ahí también hay otro problema que obviamente pues no es correcto decir estas cosas de la manera más improvisada, ¿no? Cuando los señores de Semplade, que son los que saben todo en este país, todavía no presentan pues su informe de cómo van a reconstruir las partes afectadas. Luego viene el tema de los seguros, que es otro asunto que no se le ha puesto atención. A ver, el gobierno como tal, la obligación de ellos es reconstruir las obras públicas que pudieron haber sido afectadas en el terremoto. Y allí viene la pregunta, ¿estuvieron o no aseguradas como manda la ley? Porque yo he sido funcionario público, de tal manera que este sí es un tema que lo conozco. La ley manda que uno es responsable, ¿no?, si es que no asegura los bienes, entre otras cosas, contra los efectos de un terremoto. Entonces habría que preguntarse si es que los bienes públicos estuvieron o no asegurados. Se dice que sí están asegurados. Y viene otra pregunta. Vea, aquellos que hemos estado en la función pública sabemos lo difícil, y también en la parte privada, sabemos lo difícil, pero extremadamente difícil que es cobrar un seguro a una compañía de seguros. Eso no es fácil, eso no es un tema que ocurre de la noche a la mañana. Peor cuando estamos hablando de cantidades que pudieran ser muy importantes. Seguro Sucre, que es la empresa estatal que tiene los seguros, debe ser una empresa pues con, no sé, pues con 10 millones, 20 millones de capital. Pues con eso no puede responder pues al monto de los siniestros. Se habla de 600 millones. Seguramente, y eso habrá que analizarse en su momento, los seguros estaban reasegurados con empresas extranjeras. Si esto es así, como espero que sea así, porque de otra manera entonces no podría pagar. ¿Usted sabe lo que demoran los peritajes, los famosos ajustadores en términos técnicos, para que presenten los informes y todos se pongan de acuerdo en las cantidades que deben ser indemnizadas? Eso toma meses, pues, por no decir años. Y no han venido pues de entonces, a hacer los avalúos. Entonces, ¿a dónde voy? No hay una cuantificación adecuada de los daños que se causó, y por lo tanto no se sabe realmente cuánto dinero se requiere para reparar los daños. Segundo, no está todavía cuantificado los daños que corresponden al sector público. Tercero, no está aclarado un tema que es legal, pues. ¿Tiene el gobierno la obligación de resarcir daños a privados? Ese es un tema que no es así de fácil, pues, ¿no? Y luego viene el tema del tiempo, pues. Vea, saber exactamente qué es lo que hay que hacer, planificar las actividades que hay que desarrollar, contratar los servicios que sean necesarios. ¿Cuánto tiempo le cuelga a usted? Eso va a tomar pues algunos, no, pues ¿más? Mucho más, pues vea lo que ha pasado en países que tienen mucha más institucionalidad y organización que el Ecuador, caso de Chile, caso de Japón y otros que han tenido este tipo de siniestros. Les ha tomado muchos años, de esta manera que al correísmo, con los 10 meses que le quedan, no tiene tiempo de reconstruir prácticamente nada, que no sea dar las primeras atenciones a los... Vamos a continuar con el tema de la reconstrucción con el ingeniero Moisés Tacles.